Jorge. Un vecino de José de Sindo lo encontró muriéndose una mañana en los fondos de la carpintería. Quiso arrancarle nuestro teléfono y nuestro domicilio, pero el penúltimo orgullo de aquel viejo cabrón se los negó entre dolores de pecho y retorcijones. Agonizaba lleno de deudas y sin que ningún médico de Bulón se aviniera a sacarlo de la estacada. Ya no tenía amantes ni empleados, solo le quedaban acreedores y enemigos, y su joven vecino era el único crédito humano de que disponía. Espantado por los estertores del ebanista, el muchacho recordó haberle escuchado alguna vez que su hija vivía en la calle Emilio Ravignani, dentro de los límites difusos de Palermo Viejo. Tomó el tren y vino desde Soler, tocando todos los timbres de todas las casas. Cuando faltaban 40 metros para la avenida Santa Fe y las esperanzas desfallecían, cruzó hacia la avenida Par y le describió a nuestro carnicero la fisonomía de mi madre. «Debe ser la gallega que vive enfrente», dijeron en la carnicería. Y así fue como ella se enteró de que su padre andaba en los epílogos. Hacia 1970, mamá era una mujer fuerte y curtida, así que se vistió en 10 minutos como para ir a la guerra y se subió al primer tren. Hacía años que no veíamos ni teníamos noticias de mi abuelo. Y se podía esperar que mi madre se tomara todo el tiempo del mundo para aquella emergencia. Pero Carmen jamás paga con la misma moneda, y en esas encrucijadas suele atacarla una extraña vocación de bombero voluntario, una responsabilidad suicida. Encontró el taller arrumbado en polvo y aserrín, las máquinas de carpintero inofensivas y oxidadas, las sierras, las maderas, los grabados, los muebles a medio terminar, los barnices, las telarañas. Desembocó en un corredor de baldosas que daba a una cocina antigua, a un baño estrecho, a una especie de comedor de techos altísimos y mantel ordinario, a un jardín hundido en la maleza y sobre todo a una pieza lóbrega con ajado ropero, mesita de luz, cama de 2 plazas y hombre acabado. «¿Quién te trajo?», balbuceó el cadáver en decúbito dorsal. Mamá confirmó a simple vista que José estaba muy grave y se enteró allí mismo de que no tenía jubilación ni obra social, que en cualquier momento vendrían a desalojarlo, que los médicos de la zona ni le respondían las llamadas y que estaba paralizado por los dolores del corazón. Volvió corriendo al andén y negoció dramáticamente una cama de terapia intensiva en el Hospital Fernández. Quedaba una sola plaza, pero según el reglamento interno, debía permanecer vacía y en reserva para casos importantes. Carmen adujo que su padre era un moribundo y el jefe de servicio, agobiado por tanta laraca, aceptó a condición de que lo trajera de inmediato. Mamá paró un taxi, llegó a Bulón, le tiró un sobretodo encima al enfermo y le ordenó al taxista que se abriera paso como fuera. Los cardiólogos lo abarajaron en el aire, le diagnosticaron infartos masivos y le salvaron el pellejo. Estuvo 38 días internado en esas salas y mamá corrió con todos los gastos, puesto que mi abuelo se había convertido en un pordiosero. Le compró remedios, mudas y pijamas, y lo cuidó en esas primeras noches en las que estuvo a punto de irse para el otro barrio. Cuando salió del trance, Carmen le preguntó por qué no había hecho los aportes para jubilarse. Se encogió de hombros. «Siempre pensé igual. El día que no pueda trabajar, me compro una pistola y me pego un tiro». «Bueno, ese día ya llegó», le gritó mamá indignada. La relación de esos tiempos iba y venía entre el amor y el odio. José de Sindo era un león herbívoro, pero mantenía intacta su capacidad de ufanarse de sus actos egoístas. A mamá esa desvergüenza la sigue intrigando. Recuerda un día, 3 o 4 meses después,
cuando su padre la acompañó a la estación con bastón de convaleciente y cuando mi madre no pudo resistir pasarle todas las facturas. El carpintero aguantó a pie firme la andanada y volvió a encogerse de hombros. Entonces a Carmen le tembló la boca y su voz se hizo pequeña, pequeña. ¿Por qué nos dejó, papá? De pronto le saltaron las lágrimas y se descontroló. ¿Por qué? Aunque sea, no se quedó en Cuba, la puta madre que lo parió. Mi abuelo miró las vías y los techos de dos aguas y a los viajeros que esperaban con el diario de la tarde el tren vespertino. Porque hice siempre lo que quise. Voy a agarrar ese bastón y se lo voy a partir en la cabeza. Va, que me quiten lo bailado. Apenas se recuperó de los infartos, José de Sindo había empezado a cagarse en Dios y en los médicos del Fernández, y a tirar la vitina y el puré de zapallo al inodoro, y a exigirle a su hija que entrara clandestinamente al hospital tortillas y milanesas. Mamá le gestionó la jubilación y le pagó los alquileres atrasados y de nuevo, envalentonado, mi abuelo le envió un mensaje a Marcelino. Proponía sutilmente quedarse a vivir en la piecita de Mino porque sabía que Consuelo la usaba para coser ropa con su vieja Singer. Marcelino se volvió loco. «Acá ese sinvergüenza no pisa», gritó. Esa misma noche pasan los muebles del dormitorio de ustedes a la piecita y le dicen que está ocupada. Mamá mudó su cama matrimonial a ese cuartucho. Nos armó a mi hermana y a mí una habitación en la pieza grande y cuando el carpintero volvió a insinuar sus intenciones, se le dijo que estaba confundido y que no quedaban cuartos vacíos por más ruines que fueran en la casa de Ravignani. La piecita seguía teniendo techo de chapa y piso inestable. De noche se escuchaban las cucarachas y molestaban los gatos, y fue durante 10 años la alcoba de mis padres. Bloqueada esa posibilidad, y sabiendo que si volvía a España mi abuela lo asesinaría de un escopetazo, José de Sindo retornó a su taller inservible y aceptó que mamá fuera todos los sábados a lavarle y a plancharle y a adentrar un poco aquel nido de ratas. A veces acompañábamos a mamá en ese sacrificio y nos parecía toda una aventura ese caserón embrujado, pero nunca pudimos franquear la relación con mi abuelo, que se la pasaba haciendo esgrima verbal con Carmen acerca de los sucesos del pasado y de cómo su fuga y el triunfo de Francisco Franco habían desgraciado para siempre a la familia. «Bueno, ya tuviste bastante», le decía inevitablemente cuando caía el sol. «Vete, quiero estar solo». Un sábado, mientras hacía dibujos imaginarios en las baldosas con la punta de su cayado, el viejo cabrón ladeó la cabeza y preguntó: «¿Y cómo fue Marcelino?». Carmen dejó la plancha a un costado y sintió la tentación de contarle el acoso secreto, el autoritarismo, las manipulaciones y las peleas. Pero se arrepintió a último momento. «Más o menos», contestó. Buen hijo de puta debió haber sido. Una noche me hizo un escándalo y estuve a punto de venir a tocarle la puerta, se sinceró ella de repente. Pero pronto tomó la plancha y planchó en silencio. Mi abuelo pensó un rato y después de pensar dijo: «Fíjate cómo es la vida, Carmina. Si hubieras venido aquella vez, quizás habría cambiado todo entre nosotros». Yo jugaba y relataba un partido de fútbol en el piso con piezas de ajedrez y un dado grande, negro, durante el otoño de 1974, cuando escuché abajo el timbre, los murmullos alarmados y los pasos de Marcelino en la escalera. Levanté la cabeza y pregunté qué pasaba, pero Marcelino no me respondió. Pasó de largo, pateando fichas, entró en la cocina y le anunció a mi madre que habían encontrado muerto a José de Sindo. Un cliente del ABC era funebrero, así que pasaron a buscarnos con un auto negro y con un furgón, y llegamos a Bulón cerca del mediodía.
Carmen trató de evitar que yo viera el cuerpo, pero no lo consiguió. Estaba rígido y amarillo, y la cuadrilla lo levantó como a un muñeco, lo acomodó en una camilla de lona y lo sacó por donde habíamos entrado. Solo quedaron una mancha de sangre en su almohada, sus turbios anteojos de carey y su dentadura postiza dentro de un vaso de agua. Hasta entonces, mamá no había sentido pena, sino curiosidad y obligación. Pero cuando vio que lo bajaban a su tumba, cuando sintió las paladas de tierra sobre el ataúd, la sorprendió un gran vacío y lloró sin consuelo. En las semanas siguientes fuimos varias veces al taller para liquidar el asunto y de paso para tratar de entender quién había sido realmente aquel individuo. Revisamos sus cajones en busca de cartas y fotos y pistas, pero no había el menor rastro de una vida anterior, como si mi abuelo hubiera quemado antes de morir todo lo que revelara sus peripecias por el mundo. Mi madre se quedó únicamente con una virtuosa silla inglesa tapizada en pana verde que aún conserva y con un traje oscuro que terminó regalando, porque Marcelino y Marcial consideraban de mal agüero usar las prendas de aquel muerto. Traté en infinidad de cuentos y novelas frustradas de revivir a José de Sindo y a su paralizada carpintería, pero fallé en cada caso, como si un fantasma no dejara de soplarme el castillo de naipes que yo levantaba. La gótica escena del cadáver y de la casa vacía, llena de objetos inconexos que debían necesariamente ser piezas de algún rompecabezas, se transformó en la obsesión de un adolescente que ya soñaba con ser escritor. 2 años antes de aquellos acontecimientos, una revelación me había electrocutado. Los insólitos productos de la imaginación podían quedar impresos en simple papel de cuaderno. El germen, sin embargo, data de muchísimo antes. Mamá aspiraba, como toda inmigrante, a que sus hijos fueran instruidos y les adjudicaba a los libros un valor casi supersticioso. Cuando cumplí 9, me regaló Robinson Crusoe, de la colección Robin Hood. La desventura del más célebre de todos los náufragos de la historia universal le había quedado grabada en los años de novia. También Drácula y el Conde de Montecristo, que ella había visto en el cine Rosedal de la calle Serrano y cuyos argumentos teatralizados en el borde de la cama y poco antes de dormir me aterrorizaban y me llenaban de ideas bizarras. A la vuelta de España, después de haber perdido un año escolar, se hizo insostenible regresar al mismo colegio. Así que mamá buscó por la zona y encontró el León XIII, una rigurosa institución salesiana con patios inmensos y aulas oscuras que daba por los laterales de la temible Villa Dorrego. Carmen, al revés que María del Escalón, estaba muy agradecida con Dios, de manera que le pareció muy bien inculcármelo. En mis días de desolación, todavía me comparo con aquel primer día de clases. Todos eran conocidos y se saludaban con énfasis bajo la galería techada, y mi madre y yo permanecíamos en un ángulo, parados y tomados de la mano, forasteros perdidos en una entusiasta masa de padres, alumnos y maestros que parecían formar la gran familia argentina y que nos ignoraban por completo. Nunca logré, a pesar de los esfuerzos, sentirme parte de aquella familia salesiana. Más bien, me recuerdo como un chico diferente, a quien perseguían por gordo, por débil, porque no veía las series debidas ni coleccionaba las figuritas adecuadas, y porque se me escapaban, en clase, palabras asturianas que nadie comprendía. La cosa llegó a ponerse tan seria que mi maestro de tercero tuvo que sugerirle a mi madre que yo debía responder los puñetazos. Mamá se enteró de que en un callejón sin salida de Paraguay y Arévalo había una modesta academia de artes marciales. Me compré un kimono blanco y quiso levantarme la autoestima con el judo. Durante 2 años
aprendí varias llaves y tomas, pero no pasé del cinturón amarillo. Revolqué a 2 compañeros de quinto B y tuve un duelo con uno de séptimo, que me llenó la cara de dedos y las rodillas de raspones, pero que me hizo fama de malas pulgas. No encajaba en aquel grupo humano, y de hecho, mis amigos de la infancia siguieron yendo al Fidel López, pero tuve las mejores notas y me llevé muy bien con el Rey de Reyes. Catequesis estaba a cargo de un hombre apasionante, el maestro Vázquez, un laico español que había abrazado con denuedo la cruz durante la Guerra Civil. Refería que siendo prisionero estuvo varios días en las listas de los fusilados, junto a su hermano mayor, y que un verdugo cortó la fila por el eslabón menos pensado en vísperas de la rendición. Su hermano iba adelante y fue ejecutado. El maestro Vázquez se quedó atrás y se salvó ese día. Y al siguiente se detuvieron para siempre las ejecuciones. ¿Quién, sino Dios, pudo haber intervenido en aquel milagro? La evidencia era tan concluyente que Jesucristo entró en mi alma y se apoderó de ella con una fuerza arrebatadora. Estudié la Biblia, gané concursos de erudición católica, confié en la inmortalidad y aprendí los votos salesianos de virtud y de pobreza. Protegido por el judo y por mis creencias infalibles, pasé los momentos más felices de mi vida. Todos los sábados, mis amigos y yo nos encontrábamos en Las Heras y Coronel Díaz, un cuadrilátero baldío que alguna vez había sido una penitenciaría. Y jugábamos al fútbol hasta las 12:30. Nos tomábamos una coca, volvíamos en el 95 y nos zambullíamos en el cine de superacción. Mamá me tenía preparado el almuerzo en la mesa del comedor para que no me perdiera ni el comienzo de la primera película. Y durante años vi una tras otra hasta Hollywood en castellano, con las persianas bajas y el corazón en un puño. Era un universo extraordinario, donde Hércules, Sansón y Ulises compartían hazañas con Custer, Jerónimo, Cleopatra y el monstruo de la Laguna Negra. 16 veces, a lo largo de aquella infancia, mis padres y yo aguantamos el llanto con Qué verde era mi valle, un melodrama sobre una familia trágica de mineros que terminaba muy mal y que encabezaba con sobriedad Walter Pidgeon, réplica enjuta de mi tío Balbino. Me doy cuenta, en este preciso instante, de que pasé 4 décadas tratando de reescribir esa tragedia, de sobreimprimirla con la nuestra, y que quizás estos apuntes no se traten del fin y al cabo de otra cosa. En aquellos años, esos films sabatinos no eran prestigiosos, pero mi madre ya me señalaba a John Ford, un director de películas del oeste que seguí de chico y que comprendí de grande. A mamá le arrancaban risas y lágrimas sus odiseas heroicómicas acerca de familias empeñosas y de emigrantes galeses en los confines de la civilización. A escondida de todos, yo jugaba a ser héroe y bandido. Creaba películas llenas de disparos y acrobacias, y andaba por la calle hablando solo, dialogando con apaches, corsarios o vietnamitas. Un gigantesco remolino de imaginación me envolvía y me narcotizaba. Tramas que yo concebía, desarrollaba y finalizaba en soledad absoluta. Personajes que plagiaba y que vivían en mi fuero íntimo con sus voces y gestos, a salvo del mundo, de mis amigos e incluso de mi familia. Mamá atizó ese fuego, volcándome a Julio Verne y a Emilio Salgari, pero la chispa se produjo fuera de casa, durante unas vacaciones de invierno. Cierta maestra del Fidel López había encargado a mis amigos la construcción de un relato, y uno de ellos estaba escribiendo el cuento de un sheriff corajudo y bonachón y había calcado la tapa de Buffalo Bill. Un rayo me levantó en peso,
volví corriendo, subí las escaleras y le pedí a mamá un cuaderno y un lápiz. Lo único que tenía era una pequeña libreta de tapas marrones. Me puse a escribir frenéticamente una historia de lucha y de muerte en unos pantanos neblinosos. Estaba exaltado. El mundo invisible que yo creaba, podía ser traducido con éxito al mundo real. Aquel fantástico procedimiento se llamaba literatura. No era cine, pero se le parecía tanto que las diferencias resultaban irrelevantes. Fue un acto conscientemente trascendental. Ya nada volvió a ser lo mismo, y desde entonces escribo para leerle a mi madre las películas sabatinas que se me ocurren. Ella escucha o lee cada cosa, a veces con disgusto e incomprensión, y le parece irónico que un descendiente del escalón pueda llenar tantos renglones. La vocación y el oficio me dominaron y me convirtieron en su esclavo, y como se verá, eso trajo serios problemas y me separó 25 años de mi padre. El invierno que sucedió el deceso de José de Sindo, Carmen cruzó la de vereda y, contrariando a Marcial y a los tíos, se empleó en una fraccionadora de esmaltes que lindaba con la carnicería. Era un sueldo ridículo, pero mi madre ponía en esos morlacos toda su ilusión. ¿Para qué quieres trabajar?, le preguntó Marcelino. ¿Para comprarte tu propia casa? Eso es imposible. Tío, en algún momento nos tenemos que ir de acá. Nunca, negaba Marcelino, moviendo la cabeza y leyendo la prensa. Eso nunca va a pasar. También mamá sentía que era un puente demasiado lejano, pero ahorró todo lo que pudo y se fue convenciendo de que solo podrían salir adelante poco a poco pidiendo un crédito, comprando un departamento chiquitito y poniéndolo bajo hipoteca. Papá no quería saber nada con meterse en esas locuras, pero se vio otra vez arrastrado por Carmen al torbellino de las deudas. La operación costaba 12 millones de pesos y ellos contaban con 1,5. Se metieron a ciegas, con los dientes apretados y las medias zurcidas, y pagaron con sangre durante años un departamento en la calle Camposalles. Marcelino y Consuelo entraron en pánico. Tenían miedo patológico de quedarse solos, pero el tío no cedía en sus actitudes tiránicas. Vigilaba dónde íbamos y qué hacíamos. Prohibía determinados comportamientos, manipulaba conversaciones, se metía donde no lo llamaban y conseguía siempre salirse con la suya. Su mayor triunfo residía en hacerle sentir a Carmen que le debía todo y que mis padres y sus hijos tenían que manejarse en la vida según las reglas internas que él había dictado. Una noche los oí discutir desde la cama. Mamá le pedía que los dejara colocar en la planta alta una extensión del teléfono que pagaban a medias, y Marcelino se negaba porque temía una ridícula inspección municipal. Papá estaba en el ABC, y entonces el tono fue subiendo y subiendo, y en un momento escuché que el tío gritó: «¡Ustedes no van a llegar a nada!». Me subieron los calores a la cara, aparté las frazadas y bajé a los saltos. «Nunca más le levantes la voz a mamá», le dije a Marcelino apuntándole con un dedo. «Nunca más». No sé qué voz me habrá salido de las tripas. Sé que el tío bajó la vista y que jamás volví a confiar en él. Comprendí que éramos sus prisioneros y que teníamos que escapar. Afortunadamente, 2 amigas de María del Escalón se cruzaron en nuestro camino y nos tendieron una mano. Se llamaban Pepe y Elvira, eran marido y mujer. Se paseaban del brazo por la tierrina del centro asturiano. Él era encargado del mantenimiento de aquel edificio que Berredi tenía en sus buenos tiempos sobre la calle Virrey Loreto, y ella hacía las veces de camarera en presa adentro. Estaban por jubilarse,
buscaban a alguien de confianza para que realizara la limpieza nocturna. ¿Sabe lo que necesitamos, Pepe?, le había dicho el jefe de personal. Necesitamos una gallega. Mamá estaba dispuesta. Papá no quería saber nada. Seguimos el debate una noche en el mismísimo edificio en penumbras que recorrimos con ellos. Pisos y pisos con oficinas alfombradas que mi madre debía dejar impecables para el día siguiente. Marcial fue convencido por Pepe, que era dulce y optimista, y Carmen tomó ese segundo trabajo como si le hubiera tocado la quiniela. Luego de 2 años, Pepe y Elvira finalmente se retiraron y mamá largó definitivamente los esmaltes, tomó el comando de la cafetería y cambió su suerte. El Rodrigazo licuó la deuda final de Camposalles, comenzó a entrar dinero en casa y Carmen se volvió adorada e imprescindible para los empleados y gerentes. Pepe y Elvira eran estériles y veían en mamá a la hija que no habían tenido. Vivieron 15 años de plácido retiro hasta que un cáncer doloroso y progresivo atacó a Pepe por traición. Empezó con la quimioterapia, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía caso. Mandó a Elvira a comprar el pan y se colgó de una soga. Mamá tenía ahora roce con gentes educadas y ahorraba como nunca. Pasamos de la dominguera pizza con fainá a comer en restaurantes chinos y en trattorías decentes de la calle Cabildo. Fuimos por primera vez de vacaciones a la playa. Conocimos tardíamente Mar del Plata y San Clemente. Nos hicimos socios de club y tomamos como religión pasar allí los fines de semana.